pesado, ¿no? Después esto tiene que seguir, además. ¿Algunos sí? Bueno, yo estoy recolado. Primero porque no soy traductor, no sé nada de eso. Apenas si me manejo con el castellano. Problema de formación de mi época también y de pereza personal. Pero hasta los años 60 yo vivía en pueblos del interior donde me crié. Y era poca la gente que realmente que estudiaba idiomas y todo. Y después por prejuicio, por pereza, por tontería, nunca. Así que bueno, leo como puedo, pero estoy acá en calidad de lector. ¿Qué es lo que? Y como traductor y como escritor, no como lector. Lector de traducciones en general. Me las rebusco con los ensayos, puedo leer poesía bilingüe. Pero ojalá que estuviera acá, cualquiera de mis amigos, Marcos Maigro, Elio Gandolfo, Marcelo Cohen, o Gamerro, cualquiera de los tantos buenos traductores que tenemos en este país. Pero bueno, voy a hablar como lector. La verdad es que no sabía de qué hablar, voy a ser absolutamente honesto. Una cosa linda, como tenemos que hablar del Bicentenario, el programa de libros es el Bicentenario, hablar de originalidad. Pensar en las traducciones que acompañan nuestra historia política, eso era lindo, el siglo XIX sobre todo. Pensar que nuestra revolución empieza con una traducción expurgada o autolimitada o autocensurada por Mariano Moreno de contrato social, que no lo traduce todo, traduce lo que no puede dictar a la Iglesia o a las instituciones, ¿no? O cómo acondiciona a Facundo de Sarmiento con la traducción en francés, cómo modifica las citas, modifica el texto pensando en un lector extranjero al que le vende, en el sentido literal y en el sentido metafórico, le vende la Argentina, ¿no? O pensar en las empeñosas y casi patéticas traducciones de Mitre, ¿no? De la Divina Comedia, por ejemplo, porque Mitre no se achicaba de nada, ¿no? Podía ser la guerra del Paraguay o Dante, iba para adelante, ¿no? Hay muchos temas lindos, pero ninguno de esos voy a tratar. Le puse de título Casa, voy a leer como, yo calculo que esto debe ser como 10, 12 minutos, así que no sé, después charlamos si quieren. Le puse de título Casa, con Z, Casa de Citas Bicentenaria. Y dice, coincidimos en que el Bicentenario es una cita con la historia o con la patria en un punto, en una esquina o altura, al 2010 de la historia. Te espero en el Bicentenario, nos dijo la patria en media lengua y en pañales. ¿Qué o cuán sordos somos es otra cuestión, como la de unidos o dominados de la cita de hace 10 años atrás, pero la cita aquella ya pasó y esta aún no, y acá estamos. Siempre podemos hablar de otra cosa, que es lo que vamos a hacer acá, una forma de sacar el cuerpo y poner una cita, posponer el cuerpo y dejar un papelito. Vengo acá a hablar de lo que no sé, en el mismo sentido quiero pensar en que Coppi, el dibujante Coppi, el humorista Coppi, el autor Coppi, dibujaba precisamente porque se supone que no sabía hacerlo. Quiero decir, no sabía, como los chicos no saben, pero lo hacen. Dibujan porque tienen la actitud, no la aptitud. Y desde la actitud es de donde me animo a poder hablar de algo que no sé. No hay can y may en castellano. Por eso puedo hablar, quiero decir, aunque acaso no sepa ni deba, ni puedo hablar de a propósito de la traducción porque no traduzco. Apenas si me puedo traducir de acá a acá y con problemas graves de pérdida de sentido residuales en el trayecto. Quiero decir como macedonio, que puedo escribir sobre la novela porque no la voy a escribir, ni empezar siquiera. Estoy empezando a empezar precisamente y acaso termine. Bueno, porque claro, el Bicentenario, además de una cita con la historia, se puede leer como la oportunidad para una historia de las citas. Una historia de las citas, en el sentido literario y lingüístico. O sea, una historia salteada de los encuentros más o menos furtivos o programados, públicos o privados, en que se cruzan la patria y ciertos segmentos de lengua, segmentos de habla citables. La cita es una traducción homeopática. Eso suena a una greguería de Gómez de la Serna.
O cuando la cita es un acápite, es decir, que cabeza un texto, es una especie de guiño, una tarjeta de presentación o de recomendación. La cita en ese caso es un trasplante de testículo, y esa está buena, ¿eh? El trasplante de testículo es buena, ¿eh? Parece un membrete de Oliverio Girondo. Porque una cita es un encuentro, un cruce de personas, de gestos y de textos, los extremos de la cita textual. Citador y citado, citante y citable se necesitan para hacer texto y contexto, pretexto y posttexto, texto mayor y texto menor o testículo. Ese efecto necesitario, como diría Carlos el Último, el emperador de los 90, que citaba muy mal, adquiere formas complejas y cambiantes. El citador se viste, es decir, se oculta citando, y el citado se sube o se humilla al ser citado por. Sin salirse de la lengua, nadie ejemplificó mejor esa sensación que el bienamado, nadie ejemplificó mejor esa sensación de ser citado que el bienamado César Bruto, que hablaba una lengua bestia y que, tras ser citado excéntrica y provocadoramente por Cortázar en el acápite famoso de Rayuela, que algunos recordaron, que citaba un texto de César Bruto que decía: de lo que me gustaría ser a mí si yo no fuera lo que yo soy, capítulo Perro de San Bernardo, César Bruto se dedicó a incluir en su libro siguiente citas de todos los escritores famosos que se le ocurrieron, llamándolos solo por el nombre, el mismo Julio, Jorge Luis, William, Oscar, Baldomero, etcétera, etcétera. Cuando además, y acá entramos, terminamos de entrar en la cuestión, cuando además hay lenguas diferentes, citados y citado, o contrabandos, o imposturas y disfraces, la cuestión es más rica. Vamos a ser un poco malos. Los escritores argentinos somos ricos en este tipo de pobres cuestiones, de nuevos ricos que citan en lengua extraña para salirse de sí, para ser otros soñados o imaginados mejores. La historia de nuestras citas y acápites y definiciones emblemáticas es, entre otras cosas, la historia de esa relación con el prestigio y con el poder. Y con el poder. Leo de nuevo eso. La historia de nuestras citas y acápites y definiciones emblemáticas es, entre otras cosas, la historia de esa relación que tenemos con el prestigio y con el poder. Una historia intermitente de nuestra condición equívocamente cholula, cipaya y tilinga. Una linda cuestión. Lindas palabras para que traten de traducir los extranjeros presentes. Patéticamente dependiente del gesto, la palabra y la mirada externa. Siempre le preguntamos cuando uno viene: ¿qué le pareció la gente? ¿Qué opina de nosotros? Una forma de construir desde la palabra de los otros nuestro espejo ideal para que nos devuelva una imagen ideal. Siempre le creemos a la bruja del espejo. La historia de nuestras citas, eso lo dije. Voy a hablar de 3 casos ejemplares en que traducciones tácitas o explícitas, calladas o manifiestas, realizadas o no en la cita, son reveladoras de nuestra condición nacional, siempre en formación y deformación. Voy a hablar de 3 casos. Un caso de Sarmiento, el caso de Aurora, de nuestra canción que cantamos todos los días, y una cosa referida al fenómeno Evita. La palabra en la piedra. Nosotros no tenemos la espada en la piedra como el origen de los ingleses, el rey Artús, pero tenemos la palabra en la piedra. En Respiración Artificial, una novela cuasi ensayo de Ricardo Piglia, que ustedes habrán leído, publicada en el año 81 durante la dictadura, el personaje es de algún modo el alter ego de Piglia, o por lo menos es un personaje recurrente en muchas de sus ficciones, que se llama Emilio Renzi. Hablando con otro personaje, se llama Marconi, le explica lo que estuvo comentando hace un rato con el polaco Tardeschi. Polaco Tardeschi, la novela es un traslado de la figura de el polaco Gombrowicz, el polaco histórico que estuvo en la Argentina.